Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Al ingresar, evita el aglomeramiento, los saludos de contacto, conversaciones grupales en la entrada, pasillos, salones o alrededores de las instalaciones del templo. El uso de la mascarilla o tapaboca es obligatorio y debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Chequea tu temperatura antes de salir al templo. Al ingresar se te tomará la temperatura y la misma no deberá pasar de 37 grados centígrados. Si es superior a esta, no se te permitirá la entrada al templo. En la entrada del templo deberás usar una bandeja de desinfección para la suela de los zapatos y su respectiva alfombra de secado. El gel antiséptico o solución alcoholada será de obligatoria aplicación para cada asistente. Asimismo, deberá usarse algún tipo de alcohol en aerosol. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público. Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Hoy es un día especial. Música, estudio de la palabra. Sean todos bienvenidos a nuestros sábados de esperanza. Vi un cielo nuevo y tierra nueva y el mar ya no existía más. La nueva Jerusalén descendió del cielo como esposa ataviada. Oí una voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios, Dios con los hombres y Él morará con ellos y serán su pueblo. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte ni dolor, porque todo ha pasado. No habrá más noche, no hay necesidad de solo luz humana, pues Dios iluminará y reinarán por siglos, por la eternidad.
ciudad es tan incomparable, calles de oro y río de cristal. Sus 12 puertas son de tan finas perlas, el Señor es su templo. Y sus muros son hechos de jaspe, sus cimientos con adornos 1000. Son los colores de las piedras preciosas, un regalo del cielo. En medio de la bella y gran ciudad está el árbol de vida, y sus hojas serán para sanidad, vida de las naciones. No habrá más noche, no hay necesidad de solo luz humana, pues Dios iluminará y reinarán por siglos, por la eternidad. Los salvos con su buen Señor, el paraíso suyo será. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar la recompensa a cada cual. Soy el alfa y la omega, el principio y también el fin. El que tenga sed que venga y tome del agua de vida por la eternidad. No habrá más noche, no hay necesidad de solo luz humana, pues Dios iluminará y reinarán por siglos, por la eternidad. Los salvos con su buen Señor, el paraíso suyo será. El paraíso suyo será. Feliz sábado para cada uno de ustedes que hoy, aprovechando las herramientas digitales, se conectan con nosotros. Gracias por estar a través del canal de YouTube Comunicaciones UBOC, así como también a través de la red de emisoras Hop Radio Venezuela. En esta pandemia, todas estas herramientas han sido una bendición. Hoy comenzamos específicamente con una campaña evangelística. ¿Y cómo participar de ella? Primero, activándote con los grupos pequeños. Ponte en contacto con tu pastor, con tu líder de grupo pequeño, para saber cuál va a ser la estrategia para tu distrito. Qué bendición que podamos alcanzar a personas a través del medio digital, personas que no nos acompañarían a la iglesia o que tampoco irían con nosotros al grupo pequeño. Este es el momento de predicar. Cada una de estas estrategias, por supuesto que va acompañada de la oración. Y así comenzaremos. Vamos a orar. Gracias, querido Dios, por todas las bendiciones que nos regalas. Gracias porque estás con nosotros y nos has cuidado. Gracias porque permites que las herramientas que has puesto a nuestra mano sean de utilidad para la predicación del Evangelio. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado el momento del estudio de la Palabra de Dios. Lecciones de esperanza. La lección de esta semana aborda 3 temas principales: la abnegación, la benevolencia social y el sábado. ¿Cómo se relacionan entre sí? Eso lo veremos en el repaso de la lección. Preparémonos entonces para compartir lo aprendido. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Isaías, Consolaos, pueblo mío. Lección 11. Amor a cambio.
De regreso a casa, Pablo pensaba en lo bendecido que era en ese momento de su vida. Ahora no solo le estaba yendo bien en su hogar y en su negocio, sino que su ministerio había crecido. Ya no era solo el grupo pequeño que se reunía en su casa. Ahora visitaban enfermos, alimentaban a los necesitados y visitaban la cárcel. Pero sobre todo, el principal motivo de su felicidad era el de aquel preso que se consideraba imperdonable y que finalmente aceptó el perdón y la salvación de Dios. ¡Pastor! Creo que con lo que hicimos hoy en la cárcel, ya compramos el tiquete al cielo. Al oír las palabras de Pablo, el pastor sonrió y le hizo una inesperada propuesta. Y ya que compramos el tiquete al cielo, ¿qué tal si ahora compramos esta ciudad? ¿Comprar la ciudad? ¡Eso cuesta mucho dinero! Yo creo que el pastor le quería dar una lección a Pablo. Correcto. Escuchen bien. Dios se agrada de que sirvamos en la iglesia y fuera de ella. Él se goza de que lideremos grupos de oración, demos vestido al desnudo y visitemos a los cautivos. Pero creer que con eso estamos comprando el tiquete al cielo es no entender el plan de salvación de Dios para el hombre. La salvación no tiene tanto que ver con lo que nosotros hacemos, tiene que ver con lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros a través de Cristo Jesús. No sabía que tenía tantos recursos para comprar una ciudad, pastor. Y yo no sabía que tenías tantos recursos para comprar el tiquete al cielo, Pablo. ¿Qué crees que es más costoso? Luego de reflexionar un rato, Pablo entendió las palabras de su vecino pastor. Creo que me está dando una lección. ¡Se los dije! ¡Claro! El cielo no se puede comprar ni con todo el oro del mundo. Así es, pero hay algo más que debemos entender. Hubo alguien que sí pagó el precio del tiquete al cielo por cada uno de nosotros. Por eso, al llegar a casa, el pastor invitó a abrir sus Biblias en el capítulo 55 de Isaías y mirar lo que allí se nos enseña acerca del plan de salvación. Así que la pregunta de esta semana es, ¿qué podemos aprender acerca de la salvación en el libro de Isaías? En primer lugar, que se compra sin dinero. Si tuvieran muchísimo dinero, ¿qué les gustaría comprar? Me gustaría comprar una gran mansión. Yo compraría una camioneta último modelo. Y si les dijera que pueden comprar esa mansión o esa camioneta sin dinero, sin tarjetas de crédito, sin cheques ni transferencias bancarias? Pensaría que es gratis. Que me digan dónde es para ir enseguida. Bueno, créanme, no hay mansiones ni camionetas gratis. Si te invitan a comprar sin dinero, es porque seguramente alguien más va a pagar por ti. Algo parecido ocurre con la salvación. El capítulo 55 de Isaías comienza con una invitación bastante interesante. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. La pregunta es, ¿cómo podemos comprar la salvación sin dinero? Oigan bien, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que la salvación es un don gratuito y que todo aquel que tenga sed de salvación solo tiene que aceptar su invitación, pero eso no significa que nuestra salvación no haya tenido un precio, todo lo contrario. El apóstol Pedro escribió, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Lo notan? Dios pagó por nuestra salvación al costo más alto del universo, la preciosa sangre de Cristo Jesús. No hay nada que podamos hacer para comprar el tiquete al cielo, excepto aceptar el regalo de Dios. En segundo lugar, que es incomprensible. ¿Qué le dirían a esa persona que paga por una mansión y una camioneta para regalárselas? Le diría que muchas gracias. Y le preguntaría qué lo motivó a hacerlo. Muy bien, y preguntaríamos eso porque un regalo tan grande es difícil de comprender. Al ser humano le cuesta comprender el plan de salvación porque la vida eterna que Jesús nos ofrece es un regalo muy grande pagado a un precio muy alto. Por eso Dios, a través de Isaías, afirmó: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
nuestra mente no puede comprender totalmente el misterio de la salvación. Sería como tratar de explicarle a una hormiga cómo hizo la NASA para enviar al rover Perseverance hasta Marte. Dios, a través de su palabra, nos da el conocimiento necesario para comprender los fundamentos de la salvación, pero ese conocimiento aumenta en la medida que nos relacionamos con Cristo y, aunque quisiéramos, nunca lo comprenderíamos plenamente, pues el plan de salvación será nuestro tema de estudio por la eternidad. La tía Elena así lo confirma. El tema de la redención es uno en el que anhelan mirar los ángeles. Será la ciencia y canción de los redimidos por los siglos sin fin de la eternidad. En tercer lugar, que genera una respuesta. Muy bien, hemos dicho que nuestras buenas obras no pueden pagar nuestro tiquete al cielo, pero ¿significa eso que las buenas obras no son importantes? Son muy importantes. Por eso Jesús las hizo. Son una respuesta a lo que hizo Jesús por nosotros. Correcto. El problema del hombre es que tendemos a hacer buenas obras por un interés particular. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿A qué ayuno se refería el Señor? Oigan bien, el único ayuno ordenado por Dios en la Biblia es el ayuno del día de la expiación. 10 días antes del día de la expiación se hacía sonar una trompeta de cuerno de carnero llamado shofar. Además, cada 50 años, en el día de la expiación se anunciaba el comienzo del año del jubileo, que era un año de perdón y restauración. Dios quería que ellos ayunaran por los motivos correctos, como una respuesta de gratitud al amor de Dios, pero tal parece que ellos ayunaban esperando recibir la aprobación de Dios y el tiquete al cielo. Por eso es importante recordar lo que escribió el apóstol Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y en cuarto lugar, ¿qué es un motivo para celebrar? ¿Qué hacemos cuando cumplimos años? Celebramos. ¿Qué hacemos cuando nos graduamos? Celebramos. ¿Qué hacemos cuando nos casamos? No sé. Yo no me he casado. Pero cuando se casan, celebramos. Muy bien. Y si celebramos por esas cosas, ¿cómo no celebrar por recibir un regalo tan grande como la salvación? En Isaías 58, Dios nos recuerda que el sábado es un día no solo para celebrar que fuimos creados por Él, sino para recordar que fuimos salvados por Él. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pablo aprendió la lección y en oración le pidió fuerzas a Dios para seguir sirviendo, pero no para comprar el tiquete al cielo, sino en gratitud porque ya Cristo pagó el tiquete por él, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Isaías, Consolaos, Pueblo Mío. Complementa estos estudios con el libro Profetas y Reyes de Elena G. de White. Adquiérelo en Yatpa Librería. Visita tu librería más cercana. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios.
Procedimientos de control y bioseguridad. Solo está permitido el uso del 40% de la capacidad o aforo del templo o casa de culto. Esto nos llevaría a considerar la posibilidad para algunos templos, de acuerdo a su capacidad y cantidad de miembros que van a asistir, de realizar 2 cultos a lo sumo cada sábado de mañana. Cada iglesia deberá disponer de ujieres para guiar la entrada y ubicación de los miembros en sus asientos y asistirlos durante su permanencia. Cada baño deberá tener su respectivo antibacterial, jabón líquido y papel desechable para el aseo. Los templos y casas de culto deben tener las puertas y ventanas completamente abiertas, hacer el mayor uso de la ventilación natural posible en vez del uso del aire acondicionado. Las instalaciones, incluyendo pisos, asientos, barandas, mobiliario y cualquier otro objeto, deben ser desinfectados antes y después de cada culto. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Visualizar el canal de Hope Channel Interamérica en tu dispositivo móvil es fácil y sencillo. Para descargar la aplicación, ve a la tienda de Apple o Android en tu celular, escribe en el buscador Hope Channel. Una vez instalada, abre la aplicación. Seguidamente selecciona en la esquina superior izquierda la opción Menú. Dirígete a la sección de ajustes, presiona la opción de canal y selecciona Hope Channel Interamérica en español. Finalmente presiona Aceptar. La aplicación te dirigirá automáticamente a tu canal. Disfruta y comparte Hope Channel Interamérica, construyendo puentes, transformando vidas. Hope Channel, transformando vidas. Palabras de fidelidad. Poner a Dios primero puede ser difícil. ¿Cómo el ejemplo de Pablo nos puede ayudar a poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas hoy? Creyendo que estaba poniendo a Dios en primer lugar, Pablo persiguió a los seguidores de Jesús. Aunque era honesto y sincero, no podía ver lo equivocado que estaba. Por cierto, la sinceridad y la honestidad por sí solas no son garantía de que seamos verdaderos seguidores de Jesús. Fue solo cuando cayó al suelo y fue cegado por la luz de Jesús que realmente comenzó a ver. Para Pablo, poner a Dios primero significó cuestionar con humildad sus creencias y acudir a las Escrituras. Después de 3 años en Arabia, Pablo regresó con una convicción renovada de que Dios no se había rendido con el mundo. Jesús fue el Salvador que quiso llegar a todo ser humano. Poner a Dios primero para Pablo ahora significaba primero dedicarse a uno mismo como una ofrenda a Dios, viajar ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo para contarles a otros acerca de Jesús. Nada lo detendría, ni siquiera los que planeaban matarlo. Una vez Pablo y su amigo Silas fueron azotados públicamente en la plaza del pueblo. Fueron golpeados y encarcelados con los pies atados a un tronco. Aún sangrando y heridos, Pablo y Silas hicieron lo impensable. Adoraron a Jesús. Si está pasando por el peor momento de su vida en este momento y se siente que todo va mal, sepa que no hay mejor momento para adorar que hoy. Mientras Pablo y Silas cantaban, Dios envió un terremoto. Suponiendo que los prisioneros habían escapado, el oficial a cargo de la prisión tomó una espada para suicidarse. Pablo y Silas recordaron las golpizas, torturas y humillaciones a las que los había sometido el oficial. Para que Pablo y Silas se vengaran, sería suficiente esperar a que el cuerpo del oficial cayera al suelo. Pero en una fracción de segundos decidieron poner a Dios primero, perdonaron al oficial y le gritaron que se detuviera. Este oficial y su familia encontraron a Jesús. Al final de esa noche, también adoraron al Rey de Reyes. Pueden suceder cosas poderosas en la vida de otras personas cuando decidimos poner a Dios en primer lugar. Pablo eligió poner a Dios en primer lugar y su ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. Al devolver los diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Este es el momento para todos los niños. Es el Rincón Infantil.
Dios es santo. Dios es perfecto. Es bueno. Para Dios todo es posible. Es un Dios de sabiduría. Espíritu y verdad. Es todopoderoso. Chao, amiguito. Hola amigos, te invito a conocer 7 cualidades de Dios. Número 1, santo. Dice en la palabra, ser santo porque yo soy santo. Número 2, justo y verdadero. Número 3, fiel. Dios es fiel. Número 4, paciente. El Señor es paciente. Número 5, compasivo y bondadoso. Número 6, amor. Número 7, justo. Estas son las 7 cualidades de Dios. Chao, amigos. Siempre saldrá el sol, siempre habrán razones para poder agradecer y honrar al Rey. Puedo sentir perdón, tengo sus bendiciones, puedo ver todo florecer, en él hay amor. Aunque la luz no vea, si se enfurece el mar, si vienen los problemas, no hay temor. Dios conmigo está, tengo en él mi fuerza, tengo su amistad, su gracia me libera, confío en Dios, mi Señor. Con gran pasión late mi corazón, me da gozo, me da vida, mi Salvador. Tengo paz porque su amor y gracia me invaden. Está Jesús siempre en cada rincón, en mi mente, en mi día, en mi canción. Gracias doy porque me llena de color. Siempre pinta Dios el cuadro de mi corazón. Veo su gran bondad, siento mil emociones al escuchar canciones de aves al pasar. Maravilloso Dios, cuida de cada ave y cuidará también de mí. Soy su contemplación. Aunque la luz no vea, si se enfurece el mar, si vienen los problemas, no hay temor. Dios conmigo está, tengo en él mi fuerza, tengo su amistad, su gracia me libera, confío en Dios, mi Señor. Con gran pasión late mi corazón, me da gozo, me da vida, mi Salvador. Tengo paz porque su amor y gracia me invaden. Está Jesús siempre en cada rincón, en mi mente, en mi día, en mi canción. Gracias doy porque me llena de color. Siempre pinta Dios el cuadro de mi corazón. Aunque la luz no vea, si se enfurece el mar, si vienen los problemas, no hay temor. Dios conmigo está, tengo en él mi fuerza, tengo su amistad, su gracia me libera, confío en Dios, mi Señor. Con gran pasión late mi corazón, me da gozo, me da vida, mi Salvador. Tengo paz porque su amor y gracia me invaden. Está Jesús siempre en cada rincón,
Palabras de esperanza es el título de este esfuerzo evangelístico que inicia hoy, porque así deben ser todas las palabras que salgan de nuestra boca, palabras que lleven alivio al cansado, palabras que lleven esperanza a quien ha perdido todo en esta vida. Ese será nuestro trabajo en este esfuerzo evangelístico, ser multiplicadores de este material que estaremos recibiendo. Hoy contamos con un invitado especial desde la Unión Mexicana del Norte, quienes son los encargados de hacernos llegar todas estas predicaciones que de seguro serán de bendición. Escuchemos y dispongamos nuestro corazón a recibir el mensaje. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a ti, mi querido hermano, mi querida hermana que me escuchas en esta hora. Es un privilegio para este servidor poder estudiar la palabra de Dios contigo. Y en esta hora, la cita que vamos a estudiar la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 28 en adelante. Y dice así: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Vamos a orar. Querido Padre, en este momento queremos que tu Santo Espíritu conduzca la exposición de tu palabra, de tal manera que pueda cobrar esperanza en cada uno de los corazones de mis hermanos y hermanas que escucharán este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, para poder entender los versículos que acabamos de leer, es importante que lo veamos en su contexto. Y para eso tenemos que irnos a los primeros versículos del capítulo 24. Ustedes recordarán que Jesús, después de su muerte, tuvo que ser sepultado justamente sin tener la preparación adecuada, debido a que las horas del día santo estaban llegando. Es por eso que las mujeres dejaron su trabajo inconcluso y decidieron regresar el primer día de la semana, tal como lo registra el versículo 1. Noten ustedes lo que dice el texto. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y resulta que cuando llegaron justamente al lugar donde habían sepultado a Jesús, dice el versículo 2 que hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esto causó sorpresa, pero a la vez preocupación en el corazón de estas damas, quienes literalmente habían madrugado para hacer trabajo de sepultureras. Y dice el versículo 3 que entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y entonces miren ustedes lo que sigue diciendo el texto. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes eran estas mujeres? El versículo 10 describe quiénes eran. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio solo 2 lienzos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Versículo 13. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Esta aldea se encontraba aproximadamente a 60 estadios de Jerusalén. Habían decidido regresar a su hogar, y mientras tanto iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Y qué cosas habían acontecido durante el fin de semana en donde Jesús había sido crucificado? Ese fin de semana ustedes recordarán que enviaron a Jesús de Herodes a Pilato. Ese fin de semana a Pilato se le ocurrió la brillante idea de poner al lado de Jesús a un ladrón llamado Barrabás,
con la intención de ver cómo podía rescatar a Jesús de ser sentenciado a muerte. Pero ustedes recordarán que ese mismo fin de semana, cuando Pilato hizo esta estrategia o diseñó esta estrategia para tratar de salvar a Jesús de la crucifixión, ustedes podrán recordar que la multitud, enceguecida por el poder del enemigo, en vez de valorar que Jesús era inocente y que quien debía ser sentenciado a muerte era Barrabás, dice el texto bíblico que la muchedumbre empezó a gritar: suéltanos a Barrabás, crucifica a Jesús. Y gritaban de manera enardecida: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ese fin de semana, sobre la cabeza de Jesús fue colocada una corona de espinas. Ese fin de semana, Pilato, al ver que no podía hacer más, se lavó las manos tratando de quedar al margen de cualquier consecuencia que pudiese recaer sobre él al dejar a Jesús en manos del pueblo. Ese fin de semana, Jesús, colgado en la cruz, sintió la soledad que provoca el pecado. Sintió la soledad de su padre y por eso le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese fin de semana la tierra tembló, el cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó. Ese fin de semana ocurrió el milagro más extraordinario que puede haber ocurrido en la faz de la tierra. Y es que el Hijo de Dios murió en la cruz para darte salvación a ti y a mí. Pero ¿sabes algo? Ese fin de semana, la muerte de Jesús para sus discípulos significó la sepultura de un futuro cargado de esperanza. Miren ustedes que mientras estos dos seguidores de Jesús iban caminando a Emaús, ocurrió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí de estas cosas que les acabo de mencionar, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero era tanta la tristeza que embarcaba el corazón de estos dos seguidores de Jesús, que dice el texto bíblico que sus ojos estaban velados a causa de su tristeza para que no lo reconocieran. Mis hermanos, aquí viene la primera lección que quiero compartir con ustedes en esta hora. Se vale sentirse solos, pero el sentirnos solos no significa que estemos solos. Los discípulos de Emaús se sentían solos, pero eso no significaba que ellos estuviesen solos, porque el mismo Jesús estaba caminando al lado de ellos. Es posible que en nuestra cotidianidad, en algún momento, las adversidades, las crisis, las dificultades nos hayan hecho sentir solos. Pero ¿sabes una cosa? Eso no significa que estamos solos. El problema es que al igual que los discípulos, hay cosas que pueden estar velando nuestros ojos, imposibilitándonos para percatarnos, para percibir que la presencia del Señor está a nuestro lado. Yo no sé si en esta hora estaré predicando para alguien que se siente solo por alguna situación en particular. Quizás en medio de esta contingencia, al estar atrapado en tu propio domicilio, al no poder ver a tu familia, al no sentir que puedes interactuar con las demás personas, al ver que la escasez está tocando la puerta de tu hogar, al ver quizás que el empleo ya no lo tienes como lo tenías antes, puede ser que estas circunstancias te hagan sentir que Dios te ha abandonado. Y por eso quizás en este momento te sientes afligido, te sientes preocupado, te sientes en un escenario de incertidumbre. Pero ¿sabes una cosa? Tú no estás solo. Tú no estás sola. El Señor, al igual que con los discípulos de Emaús, está contigo. El problema es que el pecado nos ha cegado a tal punto que nos ha imposibilitado reconocer la presencia del Señor a nuestro lado. ¿Saben una cosa? Cuando Jesús se acercó a ellos, les dijo, versículo 17,
¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó qué cosas. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y noten ustedes lo que describe el versículo 21. Dice: y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, verso 21, esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Noten ustedes que esta expresión está en tiempo pasado. Nosotros esperábamos, es decir, ya no estamos esperando, ni tampoco esperaremos, esperábamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con la muerte de Jesús, para ellos ya no existía un futuro con esperanza. Quiere decir que con la muerte de Jesús, todas sus esperanzas, todas sus ilusiones de libertad habían sido sepultadas. Ellos habían puesto su confianza en Jesús como el Mesías, como el libertador del pueblo de Israel. Pero con su muerte ya no había un mañana, ya no había libertad, ya no había esperanza. Y dice el texto bíblico que entonces ellos continuaron diciendo: sin embargo, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros, fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, versículo 25, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Hermanos, les refrescó la doctrina. Lo volvió a instruir. Y dice el versículo 28 que cuando llegaron a la aldea a donde ellos iban, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Apreciados hermanos y hermanas, de acuerdo a lo que marca el reloj profético, estamos en la hora 11ª de la historia de la humanidad. Estamos justamente en la antesala del pronto regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Es momento que reconozcamos que no es suficiente con que Jesús vaya a nuestro lado. Es hora, ha llegado el momento de detenernos y reconocer que necesitamos que Él entre a nuestro corazón de tal manera que podamos expresar, tal como lo dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ha llegado el momento de reconocer que no podemos seguir avanzando a menos que el Señor tenga una oportunidad en nuestro corazón. Pero ¿sabes una cosa? Él no va a entrar a la fuerza. Él no va a entrar violentando tu libertad. Porque si algo Él respeta, es esa facultad de la cual fuimos dotados. Recordarán ustedes que en Génesis capítulo 1, versículo 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y una de las dimensiones de la semejanza de Dios en el hombre es el libre albedrío. Él respeta tus decisiones. Pero en el escenario del contexto mundial, en el escenario de los acontecimientos que hoy vemos,
de manera palpable a la luz de la profecía, es el momento de decirle al Señor: Señor, en mi vida se hace tarde, en mi familia se hace tarde, en mi país se hace tarde, en el mundo se hace tarde. Por favor, quédate con nosotros. Hermanos, la historia de la humanidad indica que se hace tarde. Las señales anuncian que este mundo está llegando a su etapa final, en donde muy pronto veremos el desenlace de los últimos eventos que antecederán la gloriosa manifestación de Cristo Jesús en las nubes de los cielos, viniendo por su pueblo, viniendo por su iglesia, viniendo por ti y por mí. Sin embargo, aún estamos en ese compás de oportunidad en donde el Señor espera que nosotros seamos fieles en el cumplimiento de la misión. Y digo esto por los versículos que siguen. Miren ustedes lo que registra el versículo número 29. Ya lo leímos, dice: pero ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta de Jesús frente a esta invitación? Dice el versículo 30 que aconteció, la parte final del versículo 29 dice que entonces entró a quedarse con ellos. El Señor jamás se va a negar a entrar en los corazones de aquellos que lo apremian a que Él lo haga. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Cuando el Señor entra a tu vida, no solamente te otorga bendiciones espirituales, sino que también te otorga bendiciones materiales. Dice que bendijo el pan. En ese momento, dice el versículo 31, fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y dice que en ese momento uno de ellos dijo: vamos a cenar, vamos a descansar y mañana muy tempranito nos levantamos y regresamos a Jerusalén para contarle a los demás lo que hemos visto. ¿Dice así tu Biblia? Claro que no. Dice el texto bíblico que levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén. Es interesante descubrir lo que está entre líneas aquí. Sabes, ellos estaban cansados, tenían hambre. Además, el salir a esa hora de la noche implicaba un riesgo, implicaba peligro. Sin embargo, era tanta la emoción, era tanto el entusiasmo, era tanta la alegría que embargaba el corazón de estos hombres al haber descubierto que su maestro, aquel en quien habían puesto su esperanza, aquel a quien habían visto morir en la cruz del Calvario, ahora estaba vivo. Eso los tenía felices, eso los tenía emocionados, y ellos no pudieron aguantar la emoción, tanto así que decidieron dejar la mesa servida. Se les olvidó el cansancio, se les olvidó que tenían que dormir, se les olvidó que afuera era peligroso salir a esa hora. En ese momento lo más importante era regresar a Jerusalén para decirle a los otros discípulos que Jesús estaba vivo, que había resucitado, que había esperanza, porque el Maestro estaba entre ellos. Ah, mis hermanos y hermanas, cuando el Señor entra a tu vida, Él pone prioridades, Él pone las cosas en orden. Y para ellos en ese momento lo más importante no era estar a salvo, lo más importante no era comer, lo más importante no era descansar. En ese momento lo más importante era ser fieles a la misión. En ese momento lo más importante era salir a la medianoche de esa ocasión para decirle a los demás discípulos que Jesús estaba vivo y que había un motivo para tener esperanza. Mis apreciados hermanos y hermanas, tú y yo estamos a la medianoche de la historia de la humanidad. Y si en este momento
decidiéramos decirle al Señor, Señor, quédate con nosotros porque se hace tarde, quédate con nosotros porque es imperativo que entres a nuestro corazón, entonces Él no solamente llevará bendición espiritual a tu vida, Él no solamente llevará bendición material, sino que pondrá las cosas en la perspectiva correcta, pondrá orden en tus prioridades, en donde lo más importante, dado la hora que marca el reloj profético, lo más importante es anunciar que Jesús no solamente murió, que Jesús no solamente resucitó, sino que está próximo a venir por su pueblo. Decimos amén. Gloria al Señor por esto. Mis apreciados, dice que entonces regresaron y encontraron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Apreciados, yo no sé cuál sea tu historia, pero sí sé en qué momento de la historia de la humanidad te encuentras y me encuentro. Estamos en la recta final de la historia de este mundo. Y es momento para que nosotros tomemos una decisión. La decisión de detenernos y de reconocer que necesitamos que el Señor entre a nuestra vida. Porque quizás a lo largo de nuestra experiencia cristiana hemos estado caminando con Él al lado. Pero no es suficiente eso. Necesitamos que Él entre a nuestro corazón y que entonces podamos decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y la importancia de que Jesús entre a nuestra vida es para que Él pueda transformar nuestro corazón de tal manera que estemos apercibidos para recibirle en gloria y majestad. El Señor no prometió librarte de las crisis. El Señor no prometió librarte de los problemas. El Señor no prometió librarte del coronavirus. El Señor no prometió librarte de esta pandemia, pero sí prometió estar con nosotros en medio de la pandemia, en medio de la tribulación, en medio de las crisis. Pero ¿cómo vamos a enfrentar las crisis si el Señor no está en nuestro corazón? La ventaja entre aquellos que tienen al Señor en su corazón y los que no lo tienen es que cuando llegan las crisis sabemos en quién sostenernos. Pero más allá de eso, darle una oportunidad al Señor en este momento histórico es permitirle que Él nos ayude a terminar la misión. Es permitirle que Él pueda generar en nosotros esa dependencia que necesitamos en estos momentos difíciles. Dependencia de su poder. Decirle al Señor, quédate con nosotros, es decirle que lo necesitamos para que ponga por orden en nuestra vida. Decirle al Señor, quédate con nosotros, es pedirle que nos inyecte del poder de su Espíritu Santo para salir a compartir con otros el mensaje de esperanza. Hace unas semanas atrás, algunos de ustedes escucharon la triste noticia del fallecimiento del pastor Arcadio González. Uno de los más grandes evangelistas que haya podido tener México. Tuve la oportunidad en 2 ocasiones de participar con él en esfuerzos evangelísticos en territorio de la división euroasiática. Un hombre de Dios, un hombre entregado. Y muchos nos preguntábamos, Señor, un hombre sano, fuerte como él, ¿por qué ahora? Pero saben, 2 semanas después, su esposa también falleció. Ambos víctimas del coronavirus. ¿Cómo poder sostenerse como familia frente a un episodio tan trágico como este? Sus hijas, nietos y demás
tienen puesta su mirada no en este momento de tristeza, sino en la mañana gloriosa de la resurrección. Porque el mejor antivirus que podemos tener en este momento es el antivirus de la esperanza. El decirle a Jesús en este momento histórico de la humanidad, quédate con nosotros porque si hace tarde, no es otra cosa que sembrar en nuestros corazones el antivirus de la esperanza. Cuando Jesús entró a la casa de Cleofas y su amigo, en ese momento la esperanza recobró sentido en el corazón de ellos. Mis hermanos, no hay tiempo que perder. Estamos viviendo las últimas horas de la historia de esta humanidad. Y es importante que entendamos que para terminar la tarea necesitamos decirle al Señor en esta hora, quédate con nosotros porque se hace tarde. La entrada de Jesús al hogar de Cleofas y su amigo fue lo que los impulsó a salir a la medianoche de esa ocasión a proclamar que Jesús estaba vivo. Hermanos, todos nosotros hemos sido depositarios de un mensaje importante para este momento de la historia. Y creo que como hijos de Dios, como mayordomos de este mensaje, necesitamos ser fieles en el cumplimiento de la proclamación del mismo. Y en esta hora yo quisiera hacerte una invitación. La invitación de decirle a Jesús, quédate con nosotros. Quizás alguno de ustedes en medio de esta contingencia ha perdido un ser querido. Quizás estoy predicando para ti que estás padeciendo esta epidemia, que en carne propia estás sufriendo esta enfermedad. Quizás estoy predicando para alguien que ha perdido el empleo. Quizás estoy predicando para alguien que en este momento se encuentra en un país lejano a su familia. No puedes ir a ver a tus seres amados, ni ellos pueden venirte a ver. Y en este momento de soledad lo que más anhelarías es un abrazo de tu padre, de tu madre, de tus hermanos. No sé si estoy predicando para alguien que vive solo en casa y que en medio de este encierro, que en medio de esta cuarentena, no ha podido tener contacto con otras personas y has entrado en el escenario de la depresión, de la ansiedad. Tú no estás solo. Quizás el sufrimiento, el dolor, el encierro han cegado tus ojos, imposibilitándote para ver que Jesús está ahí. Pero sabes, Él está ahí solamente esperando que tú le digas, Señor, en el mundo se hace tarde, en mi vida se hace tarde. Por favor, quédate conmigo. Hermanos, hoy más que nunca yo estoy convencido que la venida del Señor está muy cerca. Pero para que podamos experimentar ese reavivamiento y esa reforma, para que podamos experimentar esa transformación que Él quiere hacer de nuestro corazón, de nuestra vida, tú necesitas en esta hora decirle, quédate con nosotros porque se hace tarde. Si esa es tu decisión en esta hora, yo te voy a invitar para que mientras escuchas la siguiente alabanza, tú puedas meditar en la letra de este canto. Y allí en tu casa, en el lugar donde estás, tú puedas colocarte en pie. Porque dadas las circunstancias de la historia, del momento en el que vivimos, es hora de colocarnos de pie y decirle al Señor, Señor, ya basta, por favor, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Escuchemos. Y mientras tanto, yo voy a estar orando por ti.
pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Maranatha, pronto vendrá, Cristo pronto vendrá, pronto Jesús volverá. ¿Ya decidiste? ¿Ya estás listo para que el Señor entre en tu corazón? ¿Sabes? El tren de la salvación está pasando en este momento por la estación de tu corazón. Porque el Señor quiere que tú te subas a ese vagón
que te va a llevar a la patria celestial. En esta hora vamos a orar. Y voy a pedir para que juntos, ahí, en donde tú estás, si estás con tu familia, por favor, abrázalos, reúnanse. Y vamos a pedirle al Señor que así como estamos ahora, podamos también estar en la eternidad con Él. Y voy a darte un momento para que de manera particular tú le puedas decir al Señor, Señor, por favor, quédate conmigo porque se hace tarde. Vamos a orar. Querido Padre, estamos preparándonos para ese glorioso encuentro. Y es nuestro anhelo en esta hora que los acontecimientos finales puedan pasar muy rápido, de tal manera que podamos estar contigo en las mansiones celestiales. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta hora se han conectado para escuchar el poder de tu palabra. Porque no he hablado yo, ha hablado tu palabra. Y en esta hora, Señor, en el silencio de sus pensamientos, en el silencio de sus corazones, Señor, ellos quieren expresarte lo que sienten y quieren hacerte de manera personal la invitación a que entres en sus corazones. Escúchalos, Señor. Sin duda alguna necesitaríamos mucho más tiempo para decirte todo lo que sentimos. Pero en esta hora queremos sentir que tú has escuchado nuestra súplica, pero también que has respondido a nuestra plegaria. Gracias, porque sabemos que en ti hay esperanza y porque sabemos que tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Oramos pues en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, que el Señor pueda añadir su bendición a cada uno de ustedes. Es mi deseo y oración. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Que esta sea nuestra consigna durante esta semana, que no haya pandemia ni circunstancia que nos detenga de llevar palabras de esperanza a las personas que lo necesitan. Si no sabes cómo comenzar, lo primero que puedes hacer es compartir el link de este programa con alguien que Dios te impresione y que creas que lo necesite, para que pueda disfrutar de las bendiciones que han sido derramadas acá. Una vez más, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Recordemos que esta semana estaremos en cada uno de los grupos pequeños compartiendo esta estrategia evangelística. Dios les bendiga, que pasen un resto de sábado feliz y recuerden, nos encontramos acá la próxima semana para un nuevo sábado de esperanza. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Durante el servicio, guarda una distancia de por lo menos 1.5 metros hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. El mismo será aplicable en los asientos, al caminar y saludarnos. Solo los grupos familiares que convivan en un mismo techo podrán sentarse juntos en la misma línea y sin distanciamiento. Todo acto que involucre pasar de mano en mano objetos como platillos para diezmos y ofrendas, utensilios para la Santa Cena y micrófonos para uso de otros miembros, además del que está en la plataforma, está prohibido por normas de bioseguridad. Para la recolección de los diezmos y ofrendas, no lo haremos de manera tangible, sino continuaremos con el método digital preferiblemente, o podrá colocarse un recipiente o cesta para que el feligrés vaya personalmente y deposite el sobre o comprobante de transferencia. Evite la entrega del sobre a través de otra persona. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda,
es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Las puertas deben permanecer abiertas en la entrada y salida para que los miembros no tengan necesidad de tocarlas y manipularlas. Los micrófonos deben ser desinfectados antes y después de su uso. Deben colocarse en un pedestal y no tomarse con las manos, y si fuera necesario, entonces debe ser de uso personal y no debe ser compartido durante el culto. Las personas mayores de 60 años y los bebés y niños pequeños debieran a lo sumo abstenerse de asistir hasta pronto aviso, en especial los que han tenido síntomas de fiebre, gripe, tos y malestar general. Si atiendes un paciente con COVID o has tenido contacto con personas contagiadas en un tiempo menor a 7 días del contacto, evita asistir a las reuniones de culto. Todos los asistentes deben retirarse de las instalaciones y los alrededores del templo de manera inmediata, siempre manteniendo el distanciamiento social. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.